Los tattvas o vibraciones de la energía primaria, origen de todo cuanto existe, fuente de vida y objeto de la evolución de los seres que pueblan nuestro planeta, como también de otros sistemas de mundos. Ellos son Akasa, Vayu, Tejas, Apas y Prithvi. Dice el maestro que las fuerzas de la naturaleza que aquí se tratan han sido y serán los únicos motivos de toda clase de investigaciones, los fundamentos de toda ciencia y las bases alegóricas de todas las religiones del mundo. La fuente de la vida es un libro que se debe tener en la mano como un manual de consulta permanente por sus rigurosas aclaraciones y sencillas prácticas como luz que nos iluminan el sendero de la espiritualidad, salud, progreso, bienestar y éxito. Mi invitación para todos ustedes es que profundicen, lean, estudien y pongan en práctica las enseñanzas de esta ciencia con la debida mesura, discernimiento y comprobación propias. El ocultista que maneja las energías de la vida conoce los tattvas y lleva la lámpara de Hermes o divina luz del corazón iluminado por la fuerza del amor. La capa de Apolonio es la sabiduría que envuelve su conciencia y el bastón de los patriarcas, el poder que maneja gracias a la concentración de la divina energía del Logos, orientada por el poder de su omnipotente voluntad. El maestro nos dice que el lector que estudie este volumen, refiriéndose a la fuente de la vida, no debe olvidar por un momento lo siguiente. Los 5 éteres aquí estudiados no son los elementos físicos que conocemos como fuego, llama, aire, agua y tierra. Los éteres que aquí mencionamos son como el espíritu enrarecido de los 4 estados de la materia conocidos por todos nuestros sentidos. Materia, energía. El estudio de la naturaleza es el más importante, o mejor dicho, el único real. Natural, como su nombre lo indica, es lo que tiene en sí mismo la razón de su ser. Todos los seres venidos a la existencia relativa proceden de una causa, siendo esa causa también relativa, pues resulta ser efecto también de una causa anterior. La ciencia física y la ciencia metafísica representan los 2 esfuerzos humanos para encontrar una definida solución al intricado problema de encontrar la causa génesis de todas las causas y de todos los efectos. La ciencia física tiene más seguidores por presentar un campo objetivo en su investigación, es decir, al alcance de los sentidos que el hombre usa en su actual estado de evolución. La ciencia metafísica tiene menos por ser su campo de acción abstracto, teniendo que valerse de la ley de analogías y de la reflexión y de la intuición. Los metafísicos comprenden que la masa de materia es dominada por la energía y que esa energía actuante se halla involucrada en la conciencia. Esto de que la energía domine la materia no es una simple hipótesis. En todos los fenómenos de la naturaleza podemos ver este hecho. La Tierra, por ejemplo, con todo su volumen y masa, está completamente dominada por la energía sutil del magnetismo emanado del Sol. La semilla, de inerte apariencia, se desenvuelve, crece y se convierte en planta por la actuación de la interna energía de vida y por la acción de la conciencia que dirige su natural crecimiento. El ser humano, como materia objetiva, sería inerte si no fuera por las sutiles fuerzas llamadas vitalidad, mente, imaginación, sensación, conciencia y espíritu. La física ha establecido científicamente 4 estados o condiciones en que se encuentra la materia. Estos estados ascendentemente de lo más denso a lo más sutil son sólidos, líquidos, gaseosos y radiantes.
La metafísica parte de un estado más sutil de la materia hasta el estado sólido de la misma. La razón de esta orientación de la metafísica está en que mientras más sutil es la energía, más poderosa y estable en su acción. De allí que fundamente su orientación, su acción en la materia radiante e indiferenciada hasta llegar a la masa sólida diferenciada. Lo fundamental aquí, lo básico, es que en todos los casos, lo superior es lo que soporta y domina. Reflexiones lógicas, científicas, demostrables, matemáticas, nos dejan ver sin lugar a duda el hecho cierto e irrebatible de que el fuego es la causa fundamental de los diferentes estados de la materia y por lo tanto el productor y generador de todo. El fuego o luz divina, fuente de la vida. Todos los cambios que se operan en el magno laboratorio de la naturaleza se realizan por la acción del fuego. Igne natura renovatur integra. La naturaleza toda se renueva por el fuego. La fuente de vida, en la fuente de la vida radica la suprema energía que sostiene los mundos que pululan en el seno de esta potencia infinita. Todos los esfuerzos ya conscientes, ya inconscientes del ser humano, no tienen otro objeto que el de acercarse a esa omnipresente y radiante energía, que es la fuente divina de la existencia. La religión dice que Dios, al pronunciar el fiat, contracción de Fohat Luz, creó el mundo. Los rosacruces, sabios por excelencia, son llamados los filósofos del fuego. Los grandes rishis de la India tienen su trinidad divina compuesta de Fohat o Savitri como núcleo fundamental de energía, de Agni o fuego como la divina llama que envuelve al núcleo, y de Vayu, aire o movimiento. Los egipcios tienen como fundamento de toda creación al divino Amon-Ra, esto es, la divina energía o fuego que emanó del astro rey y que sostiene con su calor a todo cuanto existe. El filósofo busca la luz de la verdad. El místico busca la luz que surge del infinito ser y aguarda. Se mantiene en sí mismo para que ilumine su camino. Luz pide el místico. Luz quiere el poeta. La luz absorbe la atención del pintor y del artista con sus múltiples modificaciones. La luz produce alegría en los que la contemplan y el color. Modificación de la luz nos da clara idea de la expansión del divino fuego de la naturaleza. El sol, núcleo fundamental de la energía o divino fuego de la naturaleza dentro de nuestro sistema planetario, es un centro de tan elevadas vibraciones que con el extraordinario potencial emanado de él alimenta a todos los planetas que caen dentro de su radio de acción, dando la posibilidad de la vida. Por lo tanto, nos damos cuenta que la ciencia, filosofía y religión son tres senderos que por diferente vía llevan al hombre a la luz. Luz, calor y sonido están siempre presentes. Cada cuerpo definido es una concreción de luz, de color, de calor y de sonido. Cada forma es la cristalización de un sonido. El sonido es la condensación de un color y el color es una modificación de luz y la luz es el exponente o materia radiante del fuego divino de la naturaleza. Cada ser es una nota de la orquestación universal, un color de la infinita gama y por lo tanto una modificación del divino Fohat Luz, fundamento primordial de todo lo creado. Algunos ejemplos. El hierro
Sometiéndolo a la acción del calor, al llegar a una vibración determinada de sus moléculas, dará una aureola de color rojo. Y si se intensifica la llama, el colorido pasará a blanco hasta llegar a fundirse. El cobre tiene en sus moléculas una diferente vibración y sometido al calor da un tono verde, nunca rojo como el hierro. El oro produce un tono amarillo rosáceo y así cada uno de los metales. Es claro que si cada uno de estos metales produce un color definido, es porque dicho color está latente en sus moléculas. Vemos hechos como todo viene del divino Fohat. De él surge la llama o luz, y de allí provienen todas las cosas. Todo viene del fuego y todo regresará al fuego. A nadie se le escapa que la vida objetiva de los seres que pueblan nuestro planeta se debe a la luz del sol. Sin ella, la semilla no podría germinar. El animal ni el hombre tendrían existencia posible. Nada puede desenvolverse sin la presencia de aquella energía. Y es porque esa fuerza invisible como causa se hace visible como efecto. Por lo tanto, se prueba con lógica esa verdad. Las ondas de calor y de color son las que gobiernan y modifican la materia como forma y no las formas las que gobiernan. Todos los vegetales viven en una determinada zona con cierta tensión calórica y no pueden vivir en una zona diferente. El hombre, al cambiar la temperatura, sufre reacciones muy definidas en su naturaleza, lo que nos deja ver a las claras el hecho de que el calor y la luz modifican la forma, y no es la forma la que produce modificaciones en el calor y la luz. La vibración de que nuestros sentidos registran como calor es debida simplemente a la resistencia que un cuerpo presenta a una onda lumínica, siendo el color otra modificación de la luz. Desde la luz interatómica hasta la divina luz que crea, da forma y transforma desde el microbio hasta los múltiples sistemas de soles y millones de veces más de lo que nuestra imaginación pudiera vislumbrar y en su limitado campo de actividades logran imaginar. ¿Cuál será la magnificencia, sutileza y el poder de esa luz? Y pensar que esa divina luz ¿no será tal vez más que una lenta vibración de la esencia de luz del Espíritu Absoluto? Se observa que la luz del Sol pasa por los campos interplanetarios sin dejar aparentemente huella, pero una vez llega a la superficie de algún cuerpo que le presente resistencia, se convierte en calor, como acontece en el caso o fenómeno que se verifica en nuestro planeta. La Tierra es un poderoso acumulador de electromagnetismo cósmico. Hace posible la gestación de la vida gracias a la poderosa energía que tiene acumulada. Los Vedas, antiguas escrituras de la India milenaria, dicen textualmente: Savitri, como espíritu solar, es el Padre, Agni es el Hijo y encarnación del Sol, y Vayu, soplo del aire que es signo de vida manifestada. Akasa o luz astral indiferenciada. El eminente Ramad Prasad hindú, en su obra famosa Las fuerzas sutiles de la naturaleza, estudia las modificaciones de la luz astral, que en sánscrito llama tattvas o vibraciones. Esto es, modificaciones que esta energía sufre según la onda oscilatoria producida en un momento determinado. Para Ramad Prasad, todo lo creado tiene su origen en un estado indiferenciado de la materia, llamado akasa. Dice el maestro Rojas que está bien afirmar que la creación subjetivizada provenga del estado indiferenciado de la energía primordial.
pero no está de acuerdo con el autor en que aquel estado indiferenciado de la naturaleza sea una condición de materia pasiva, caótica, fría e indiferente, como lo indica en su texto. Dice el maestro, la luz astral indiferenciada se encuentra por ley natural en un altísimo estado de vibración, es decir, en su potencial original interatómico, llena de energía y de conciencia, ya que si estuviera en estado indiferente y caótico, carente de energetismo, como dice Prasad, de ella en ese estado, nada podría surgir sin un principio motor que la pusiera en actividad. Dice Prasad que la materia acásica, al ponerse en movimiento, crea un segundo estado llamado vayu o aire, y que este estado, al friccionar sus moléculas, crea un tercer estado llamado agni o fuego, y que el agni da origen a un cuarto estado llamado apas o fuego. No, apas, agua, perdón. Y este último estado, al enfriarse aún más, da lugar a la formación de un quinto estado, que él llama prithvi o sólido. El maestro dice que para que el estado indiferenciado de la materia pueda para que del estado indiferenciado de la materia pueda surgir algo, se necesita que esté animado por un principio energético inteligente. De lo contrario, sería imposible en ella todo movimiento de orientación. El principio es el divino Fohat, inteligente y volente, que es en realidad el estado indiferenciado de la naturaleza. Así, al desplazarse este potencial del núcleo o estado primario natural, se convierte en Agni, o sea, la divina llama de vida. A medida que esta llama se aleja del núcleo, se produce el Vayu, o sea, el aire. Al enfriarse el aire, se crea el apas o fuego o agua. Y al enfriarse aún más, se crea el estado sólido de la materia, o sea, Prithvi de Rama Prasad. Entonces nos aclara el maestro que no resulta nada lógico ni por siguiente natural la apreciación de Prasad, cuando coloca la materia indiferenciada en un movimiento para orientarse en la creación, sin un potencial energético, y luego hacer surgir de ese segundo estado el Agni, el fuego, cuando el fuego es el único elemento capaz de producir cambios y verdaderos movimientos. Entonces, para tener en cuenta, Prasad, como se ha visto, pone la materia más sutil a un estado pasivo, frío e indiferente, cosa que no es lógica ni científica. Además, hace surgir del fuego Agni inmediatamente el apas, agua, sin ningún estado intermedio, hecho que resulta aún más cruel frente a los fenómenos naturales. El Heráclito de Éfeso, un antiguo y eminente filósofo griego, dice que la fuerza primordial es el fuego, que después viene el soplo ígneo, el vayú, y que después se constituye el agua, apas, y luego la tierra, prithvi. Esta sí es lógica y es ciencia natural. Sin embargo, dice el maestro que Ramat Prasad, en su juicio, en su fuero interno, estaba consciente de la verdadera actuación de los tattvas. Pues en el prólogo de su obra nos deja entrever que en el curso de ella hay ciertas tergiversaciones hechas a propósito, pero en todo caso el error de orientación científica es patente. Modificaciones vibratorias. La causa primordial de la naturaleza es el divino Fohat o sustancia cósmica igniscente no diferenciada. Del Fohat como espíritu de los elementos surge la llama, el fuego diferenciado, que al alejarse del núcleo y enfriarse, crea el gas, aire. El aire al enfriarse crea la humedad, agua. Esta al cristalizarse
sirve de fundamento al estado sólido de la materia. Para clara inteligencia acerca de este estudio, no olvidemos que todo está en todo y que por lo tanto en cada uno de aquellos estados no hay más que preponderancia de una condición de vibración y aquí surgen los estados relativamente diferentes. Cada uno de aquellos estados de la materia cósmica es una canalización u orientación de la fuerza primaria, o sea, el Fohat, el Padre. Aunque esta fuerza primaria es algo muy abstracto, de tal forma que nuestros limitados sentidos apenas si acaso pueden imaginarlo como cosa en sí. Sin embargo, podemos darnos cuenta de él a través de sus efectos. Para nuestro sistema planetario, el Sol es el núcleo fundamental de dicha potencia de luz. De él parten aquellas ondas hasta llegar a los planetas. Al núcleo solar interatómico podemos considerarlo como el logos de nuestro sistema, como un divino Fohat autoconsciente. Partiendo de dicho núcleo a la periferia, nace en vibración su llama o fuego, de tal suerte que el aura del Sol es el Agni ostensible o segundo estado del poder primordial, y de allí se desplaza creando sucesivamente el estado gaseoso, aire, vayú, y el húmedo, agua, apas, y por último el estado denso, prithvi o terrestre. El Fohat primordial es para nuestro sistema el núcleo espiritual del Sol. El fuego, Agni, está en la constitución molecular y en el aura del Sol. Este fuego, al reflejarse en el espacio, se convierte en gas, teniendo su nudo o fundamento de característica organización en Mercurio. Después viene la humedad, cuyo nudo está en Venus. Después viene lo químico, cuyo fundamento etérico está en el planeta Tierra. Veamos una relación entre los elementos y los cuerpos planetarios de nuestro sistema. Fohat es el espíritu solar. Fuego, las potencias interatómicas y aura solar. Aire, Mercurio. Agua, Venus. La Tierra, el estado químico. Después de la Tierra, las vibraciones se repiten en orden progresivo hacia la periferia del sistema, naturalmente con mayor lentitud de onda, pues estas vibraciones son más físicas. Por lo tanto, viene en la gráfica, lo pueden apreciar, viene Marte, Júpiter, Saturno y Urano hacia la periferia, lo más lejano hacia del Sol, del centro del Sol. Entonces, el Fohat para esa siguiente etapa de planetas es el espíritu de Marte. El fuego es el aura marciana, o sea, las potencias interatómicas del aura marciana. El aire corresponde a Júpiter, el agua a Saturno y el químico a Urano. En primer orden están los modos de vibración de aquella energía primaria en sus manifestaciones. Y oh, maravilla de la ciencia, una molécula etérica simple está compuesta de 8 átomos y un átomo es como el Sol, repitiéndose en lo infinitamente pequeño. La misma ley que rige lo infinitamente grande. Estos hechos científicos nos dejan ver el maravilloso fenómeno de la armonía que reina en todo y por lo tanto nos prueba que una sola inteligencia y un solo poder los gobierna. Esta ordenación científica y filosófica en su grado máximo está en relación directa con el orden natural de las cosas y nos deja ver la enorme sabiduría de los antiguos, cuando conceptuaban idealmente que cada uno de los planetas era regente espiritual o Dios de una determinada tendencia científica, sociológica, filosófica o mística.
Entonces, el sol era con justeza para los antiguos el dios de la autoridad, del mando y del brillo en todas sus actuaciones sociales. Su luz estaba vinculada al principio de autoridad como protector de reyes y de mandatarios en general. Aquí vemos con perfecta claridad la característica de la vibración dominante de su naturaleza, o sea, el fuego. Mercurio era y es el regente de la inteligencia, de la mente y por consiguiente protector de aquellos que se dedican y se dedicaban al cultivo de las ciencias. Su naturaleza vibratoria, gaseosa, de vallú aire, nos deja la relación natural entre mente y el estado gaseoso de la materia. Venus es la diosa del amor y del arte por excelencia, que son naturales características de APAS, tal como se estudia en la escala de vibraciones cósmicas. La Tierra sigue en orden astronómico, nos muestra la verdadera actuación del estado químico de la materia, siendo este planeta el lugar donde prepondera la cohesión molecular de los cuerpos. En el segundo orden de vibraciones hacia la periferia, resulta también en perfecta armonía con las simbólicas deidades de los antiguos. Así, Marte era para ellos el luchador o simbólicamente el guerrero. Allí vemos precisamente la actuación del fuego, que es el que moviliza todo en la naturaleza. Júpiter, regente de dioses, debido a su capacidad filosófica y a su enorme inteligencia, que lo colocan en condiciones de ser director de la ordenación de los hechos naturales. Allí vemos de nuevo la natural vinculación de la onda del espíritu del aire. Saturno es el dios frío e indiferente, que con guadaña en mano hace que se cumplan las leyes naturales. Es esta la característica del agua, con sus naturales fermentos y transformaciones. Urano representa la cohesión inmaterial de los organismos. Al encontrar esta ordenación en el cosmos, vimos a plena luz el equívoco científico en las orientaciones dadas por el doctor Ramaz Prasad. Ya claro para nosotros cuál es la verdadera orientación. Los éteres y el ser humano. Las vibraciones cósmicas actúan sobre nuestro planeta con un determinado ritmo y un tiempo relativamente definido, lo cual podemos apreciar para estudiar científicamente el valor de aquellas ondas en relación con las actuaciones humanas. El hombre que obra en armonía con la naturaleza será ayudado por ella, y el que obra contrariando su ritmo sufrirá incontables fracasos y dolores. Sin ligarnos demasiado a las cosas, pero estudiando las leyes imparcialmente, descubriremos por experiencia personal el realismo de la ciencia que estudiamos. No se trata de fe ni es cuestión de autosugestión. Orden de vibración. Antes de conocer el mecanismo para constatar el efecto de aquellas vibraciones en el planeta que habitamos, vamos a dar el orden de vibraciones que les asigna el hindú Ramaz Prasad y las correspondientes en la orientación científica que estamos llevando adelante. Esto es como un resumen de... En la parte izquierda tenemos lo que escribió Ramaz Prasad en su obra. Y al lado derecho tenemos la orientación que armónicamente suceden en las ondas de luz dado por el maestro Israel Rojas. Entonces la parte izquierda dice que en la casa es el éter, que Vayú, aire, Tejas o Agni es fuego, Apas, agua y Prithvi, tierra. El maestro dice que Fuat es el espíritu solar, el éter lumínico es el fuego, el éter reflector
aire, éter de vida, agua, y el éter químico, tierra. Orden natural. El orden de las vibraciones, partiendo de lo más sutil a lo más material, es el siguiente. FOA, noumeno o causa fundamental de todo movimiento. Éter químico, segunda manifestación de la onda de vida. Éter reflector, tercer estado en la manifestación de la onda. Éter de vida, cuarto estado en la orientación hacia la condensación. Y éter químico es el quinto estado, o sea, la cohesión molecular. Cuando el Sol sale por el oriente y baña con sus primeras radiaciones magnéticas a la Tierra y a los seres vivientes que la poblamos, somos afectados por la onda del divino FOA durante 24 minutos. Luego siguen en orden progresivo durante 24 minutos cada uno, el éter lumínico, el éter reflector, el éter de vida y el éter químico. Y se siguen repitiendo sucesivamente en el mismo orden, teniendo en cuenta que la segunda sucesión de vibraciones es más material en sus efectos que la primera. Es decir, en las primeras 2 horas que corresponden a estas etéricas vibraciones, cada una de estas se manifiesta en su más alta expresión y en las 2 horas siguientes son más materiales en sus efectos. De manera que cada 4 horas empieza la onda como al principio, pero cada 2 horas se repiten las mismas vibraciones en el mismo orden progresivo ya descrito. Hay que advertir que la pureza de cada una de estas ondas vibratorias no se encuentra sino durante 5 minutos medios de su oscilación. Por ejemplo, vamos a juzgar el éter reflector. Los 5 primeros minutos están fuertemente impregnados del FOA. Los siguientes están impregnados del éter lumínico. Los terceros tienen la verdadera preponderancia del éter reflector. Los cuartos están impregnados de la vibración del éter de vida y los últimos 5 minutos tienen la impregnación del éter químico. Según el ejemplo anterior, deben juzgarse las otras vibraciones. Así, los primeros 10 minutos corresponden al éter que se estudia con las 12 emanaciones anteriores. Progresivamente, de los 10 a los 15 minutos, se tiene la preponderancia de la verdadera onda que se analiza. Y durante los 10 minutos siguientes, la onda se combina en orden progresivo con los éteres que vienen después. El experimentador debe tener su reloj de acuerdo con la hora del meridiano local. Para que las observaciones sean exactas, el experimentador y estudiante de estas leyes naturales debe valerse año por año de un calendario que le dé las salidas y puestas de sol. Hoy en día es muy fácil obtener esta información. ¿Y para qué necesitamos el calendario o las horas de salida del sol? Porque a partir del momento en que sale el sol allá en el oriente, es cuando empieza a vibrar el éter, ¿sí? Empezando por el FOA. Cada una de las ondas de vibración canaliza la energía primaria con una frecuencia determinada y por consiguiente predisponen a la naturaleza para determinadas clases de actividades físicas, emotivas, mentales, sensitivas, etc. El sabio Salomón en el Eclesiastés capítulo 3 nos hace saber que hay momentos y horas para cada una de las actividades, que si ellas se verifican en el momento armonioso, se obtiene éxito. De lo contrario, se va a fracasar. Entonces, aquí empezamos a hablar de cada uno de los tattvas un poco más detallado. El FOAD o divina energía es de colorido cambiante. Durante los 24 minutos de su primera manifestación en que se hace ostensible en nuestro planeta
la onda de vida, no es prudente empezar ninguna labor de carácter físico, ya que esta vibración, por ser la más fina, produce concentración en la naturaleza, tendencias de quietismo en lo físico y en cambio actividad hacia lo psíquico, abstracción y elevación anímica. Los actos físicos que se realicen durante esta vibración no dan los resultados que de ellos se esperan, porque tiende hacia lo sutil y causa torpeza en lo físico. Durante los 24 minutos que prepondera el FOHAT, debiéramos dedicarnos a la meditación, al recogimiento espiritual, ya que la vibración es afín para esta clase de actividades. Los enfermos que generalmente dan su último suspiro durante el periodo del FOHAT, los enfermos generalmente dan su último suspiro durante la manifestación de la vibración del FOHAT. La razón es, como dijimos, que por ser su onda sutil está en cierto modo contra toda organización material. De manera que la particularizada organización del enfermo es reabsorbida por la onda cósmica, verificándose por tal hecho la desencarnación. Accidentes por torpeza en las actividades físicas son muy frecuentes. A los enfermos no se les debiera dar alimento ni medicina durante este periodo de onda, porque tiende más bien a perjudicar que a sanar. El éter lumínico, este es de color rojizo. La vibración es la primera canalización de la onda de vida y por eso durante ella viene como un despertar de las fuerzas impulsoras de toda actividad. El intelecto entra en acción, la imaginación es fecunda y el deseo de hacer surge como divina inspiración. Durante este tiempo deben emprenderse actividades que uno desea sean de rápida realización. Caminatas que se empiecen en estos momentos resultan verdaderamente eficaces, pues la rapidez y la agilidad durante ellas será algo muy característico. Como la mente está especialmente activa durante la preponderancia de esta onda, se deben empezar entonces los trabajos intelectuales que juzguemos de importancia. Igualmente debemos frenar la lengua, ya que mientras dura la onda que tratamos, se da mucho el tema de la maledicencia y se puede despertar en nuestra baja naturaleza ese efecto. En cambio, las personas de una bien definida evolución obtendrán durante este mismo tiempo cierta iluminación mental para la solución de problemas. El éter lumínico es la primera manifestación o movimiento de la energía primaria hacia la creación, hacia la diferenciación. De ahí que el dinamismo y la acción sean características naturales de esa onda de luz. Mientras vibra esta onda, nunca debemos emprender negocios de importancia, porque la estafa y el engaño caen fácilmente dentro de ella. El éter reflector. Tercer estado, ¿no? Esta vibración es una canalización de la onda de vida hacia lo denso, mucho más definida que la anterior. Sin embargo, por ser esta onda el verdadero soplo ígneo que fecunda las aguas de la vida, tiende hacia la expansión y hacia la difusión de la energía. Por lo tanto, hay que cuidarse mucho durante su tiempo para que no se exalte en nosotros la cólera, el disgusto y la animadversión. Este es generalmente el momento en que, por ejemplo, en reuniones sociales que vienen funcionando con toda la cordialidad, surge la discordia por cualquier motivo tonto. Durante el soplo ígneo se verifican grandes catástrofes.
como descarrilamientos de ferrocarriles, caídas de aviones, choques de autos, riñas y todo aquello que es producido por la fricción entre el choque de los elementos. Las enfermedades febriles se exaltan durante este periodo. En cambio, los enfermos desvitalizados reciben una definida reacción. Las personas decaídas deberían tomar su refrigerio durante este tiempo. Los magneópatas debieran aprovechar esos momentos para verificar sus curas por imposición de manos e irradiación de energía. Las operaciones quirúrgicas que se empiecen durante este periodo o durante el tiempo del FOA resultan fatales. Los niños nacidos bajo la vibración reflectora poseerán un carácter muy rebelde y harán por esta razón sufrir a sus educadores. Igualmente, todas las potencias vitales se intensifican y las actividades que se emprendan durante ella resultarán fogosas, pero no de mucha estabilidad. Cuando el amor entre los sexos nace durante esta vibración, traerá muchas dificultades para los amantes, como constantes disgustos y se verá inestable. No olvidemos que esta vibración es explosiva, de un gran energetismo, y por eso mismo debe ser manejada con mucho cuidado e inteligencia. El éter de vida es de color grisáceo. Como su nombre lo indica, esta vibración tiende hacia la armonía molecular y hacia la concentración de la vida orgánica, física y psíquica. Durante esta vibración surge la armonía de la creación, la concentración, el afecto, el amor, la aspiración hacia la belleza y hacia todo ritmo en general. Esta es la vibración de todos los grandes éxitos económico y en lo social. Por eso la imagen. Durante esta, las ondas cósmicas favorecen el éxito en los juegos de azar y en toda clase de actividades económicas, siempre que el operador sepa exaltar su mente y su imaginación, poniéndolas a tono con la vibración del momento. Además, las lluvias que empiecen en ese tiempo se prolongan por largo rato. Los incendios que se inicien en esta hora no toman grandes proporciones. En cambio, los que inician en la vibración anterior, es decir, en la del soplo ígneo, sí son fatales. Cuando el amor entre parejas surge por la vibración del éter de vida, resulta concentrado y progresivo, en tal forma que si el noviazgo culmina con el matrimonio, resultará relativamente feliz y duradero. Las concepciones que se verifiquen durante esta vibración serán las verdaderamente afortunadas en todo sentido, pues ella es la vibración del amor y la armonía. El arte tiene su fuerza fundamental en la onda de vida, de tal manera que los pintores, escultores, entre otros, debieran empezar sus labores durante este tiempo. En síntesis, todo lo físico y social tienen esta vibración, fundamento de éxito. El éter químico, color amarillo naranja. Esta es la última modificación de la energía sutil para convertirse en fenómenos ostensibles hacia lo físico. Por lo tanto, durante este tiempo deberíamos empezar todo aquello de lo cual esperamos estabilidad. Creación de asociaciones, matrimonios, estudios importantes, construcción de edificios, confección de artefactos, modelación de todas las actividades que tengan como objeto orientar las fuerzas hacia la estabilidad. Todo lo noble y bueno en el sentido físico y social se fija y se precisa durante esta vibración. Esta onda también trae la salud. En consecuencia, durante ella debiera tomarse la planta salvadora, ya que la planta ha sido puesta por Dios, como dice el Apocalipsis, para vida y salud de la nación. El que ingiere elementos químicos
del laboratorio es porque está incapacitado para juzgar las fatales consecuencias de semejante medicación, dice el maestro. Durante la vibración del éter químico, las glándulas de secreción aumentan su poderío. Por lo tanto, el ocultista debe dedicarse en este tiempo a hacer que aumenten las secreciones de la glándula o glándulas menos activas en su naturaleza. Las concepciones que se verifiquen durante esta onda producirán hijos fuertes, sanos y equilibrados. Las condiciones armoniosas de la vibración química deben ser aprovechadas para regresar a la armonía perdida, ya sea en el seno de la familia o con sus amistades. Cuando vayamos a tratar un asunto delicado, independientemente de con quién sea, no debemos olvidar que esta onda es la que nos dará mayor garantía de éxito. El hombre es un centro que como un sistema de mundos posee en sí todas las vibraciones del sistema. De ahí que los sabios hermetistas lo hayan llamado el microcosmos. En el hombre están involucrados los 5 estados etéricos ya enunciados, más 2 que siendo de orden puramente espiritual no pueden someterse a las leyes de la mecánica. Este conocimiento llevado a la práctica consciente y realizado en lo interno de la psiquis ha sido y será el secreto misterioso del extraordinario poder de los magos de todos los tiempos. De tal forma que cada estudiante pueda convertirse de manera progresiva en un mago, si tiene la voluntad suficiente para realizar el entrenamiento que lo conducirá gradualmente hasta llegar a la cima. El que estudia estas leyes debe saber que las fuerzas psíquicas del hombre, como la mente activa, la imaginación radiante y la sensación fecunda, vibran a mayor frecuencia que los estados etéricos ya descritos. Por lo tanto, cuando el aspirante al dominio de dichas fuerzas quiera provocar a voluntad la vibración que necesita o desea, debe concentrar su mente en esa dirección. Cuando sienta la inspiración, debe exaltar la imaginación en la misma dirección. Y cuando la imaginación trabaje con esplendidez en la dirección buscada, debe subir hasta la sensación consciente, pues en aquellas condiciones habrá encauzado la onda a voluntad, pudiendo verificar con éxito el acto de magia deseado. Estas condiciones no se logran sino después de un entrenamiento bien definido, pero como el fruto es tan hermoso, bien vale la pena hacer todo el esfuerzo. Ahora entramos a las aplicaciones prácticas. Cada uno de los éteres ya descritos produce en nuestro ser psíquico determinadas condiciones. Los 5 sentidos que usamos más o menos se debe a la modificación de aquella energía dentro de nuestra naturaleza. El siguiente cuadro nos ilustrará un poco al respecto. El FOAD produce en nosotros la capacidad de oír, el éter luminoso, la de ver, el éter reflector, la del tacto, el éter de vida, la de gustar, y el éter químico, la capacidad de olfatear. Cuando uno o alguno de aquellos sentidos no están plenamente desarrollados, quiere decir que aquella modalidad de vibración correspondiente no actúa plenamente en nosotros. Así, una de las maneras científicas de conocer cuál es el éter o éteres que preponderan en nuestra naturaleza es a la que debemos dedicar un poco de atención para darnos cuenta de cuáles son los que están más activos y cuáles están menos desenvueltos. Como el objeto de la evolución es actualizar capacidades plenas en todos los campos de la naturaleza,
debemos cultivar a través de los sentidos el desarrollo etérico que nos haga falta para lograr por este medio actualizar su energía. Ahora, por ejemplo, si alguien carece del sentido del gusto, lo que tiene o lo tiene pobremente desarrollado, debe dedicar su mayor atención al momento de consumir alimentos para sacar de ellos el mayor gusto posible. ¿Cómo? Masticándolos intensamente e insalivándolos perfectamente. Pues con esta sencilla práctica aumentará en su salud física y su equilibrio en general. Si una persona carece de oído fino o quiere refinarlo aún más, debe durante la vibración del foja dedicarse a oír el tic-tac de un reloj. Así, por ejemplo, alejándose progresivamente de él hasta lograr oírlo a la mayor distancia posible. Quien posea fuerte voluntad y un entrañable amor por lo oculto, puede durante esta vibración dedicarse a desenvolver su oído astral. Para tal efecto, se coloca en un lugar tranquilo y luego piensa en un amigo lejano a quien desea sinceramente escuchar. Si persiste en la práctica, logrará un día escuchar astralmente a la persona deseada sin importar la distancia. Después de un ejercitamiento definido, logrará oír a quien quiera. Quien no tenga bien desenvuelto el sentido del tacto, debe durante el tiempo que vibra el lente reflector cerrar los ojos y palpar con sus dedos diferentes monedas, por ejemplo, pasando a una y a otra para poder diferenciar sus tamaños, valores y más tarde hasta lo escrito en ellas, como el país, el dibujo que tiene, el alto relieve, si es una ciudad, es un escudo, etc. La inteligencia de cada quien le permitirá descubrir nuevos sistemas para esta clase de ejercitamientos. Para desarrollar el sentido del olfato, debe el practicante durante el tiempo en que vibre el éter químico diferenciar cuerpos por sus respectivas emanaciones. Para tal objeto, debe elegir las plantas, precisando la naturaleza de cada una a través del olfato. Indudablemente el olfato es el verdadero sentido que debe cultivar quien aspire a ser un verdadero médico botánico en toda la amplitud de la palabra. Cuidadosas observaciones en este sentido nos ha permitido describir en infinidad de casos y de manera que para nosotros ya es un conocimiento definitivo y absoluto, decía el maestro, y de hecho pues él fue un gran botánico. Un ejemplo de ello es que el olor característico de una enfermedad debe corresponder exactamente en la planta que sirve para curar dicha enfermedad. Así, el olor característico del ambiente de un enfermo de tifo es exactamente igual al olor de la planta llamada pela, Acacia flexulosa, su nombre científico, la cual es infalible en la cura de dicha enfermedad. El olor característico de la escoriación sifilítica es el mismo de la planta llamada motua, Aloe apicata, y así sucesivamente. Ahora vamos a tratar el tema de la polaridad etérica. Cada uno de los 4 éteres es doble en sus efectos al actuar en la naturaleza de las formas. Así, el éter lumínico al actuar en su polo positivo produce el color y el calor de la sangre en los seres superiores. En los vegetales produce el color y contribuye al movimiento de la savia. Como esta vibración para nuestro mundo viene del sol, los animales y plantas tienen más acentuado el colorido en su parte donde recibe más las ondas lumínicas del astro rey.
Debido a ello, los cuadrúpedos tienen más vivo el color en su lomo o espina dorsal que debajo del vientre. Y en las plantas, las flores y frutos que reciben el sol directamente tienen un mayor colorido y esplendidez. El polo negativo del éter lumínico da a los ojos la capacidad de ver y a la piel la de absorber la energía solar. El éter reflector actúa aumentando la capacidad imaginativa y sensitiva en los mundos anímicos. La fuerza de las imágenes depende en cada ser del poder actualizado de aquel éter. El éter de vida en su polaridad positiva da a la madre la capacidad de alimentar al embrión durante su proceso evolutivo en el vientre, mientras que el polo negativo que de este éter da al bebé la capacidad de producir en sus glándulas la sustancia seminal que ha de servir para fecundar a la hembra. Los estudiantes de ciencias trascendentales saben que en aquel poder constructivo está el poder de generar y el de regenerarse, si se emplean según las leyes de la alquimia. Este maravilloso éter es verdaderamente de vida, pues tanto sirve para transmitirla como para conservarla. El éter químico en su polaridad positiva da a los organismos la capacidad de asimilación para su reparación celular y reconstrucción orgánica. En su polo negativo, capacita al organismo para la eliminación de los residuos. Como puede verse, el conocimiento de las vibraciones de la naturaleza es lo más importante que el ser humano puede adquirir. Por lo tanto, si nos volvemos seres conscientes de tales fuerzas, pasaremos de ser hombres comunes a superhombres. Todos los llamados milagros obedecen al uso de estas poderosas fuerzas naturales. El éter químico entra especialmente en acción con su natural calórico al caminar. Es en consecuencia el principal ejercicio que deberíamos realizar para conquistar salud, caminar. Agradezco su amable atención y con mis mejores deseos e invitación para que lean, estudien, mediten y pongan en práctica estas maravillosas enseñanzas plasmadas en los libros que con mucho amor nos dejó el insigne maestro Regosini o Israel Rojas Romero, su nombre de pila. Eso sería de momento. Como les decía, solo tomamos como el primer capítulo del libro La Fuente de la Vida, pero en otros capítulos que continúan, él da unas orientaciones prácticas para el manejo de la luz en ciertos momentos, pues como ya lo veíamos, para que se reciban la energía de estas fuerzas maravillosas y tomándola después podamos aliviar también y curar las enfermedades. Más adelante, seguramente cuando ustedes lo estudien o en otra charla, ampliaremos estos temas. De momento, esto sería por hoy. Muchas gracias.